Y es bien cierto, yo creo que si aquí hay un hermano que está preparado teológicamente, sabrá perfectamente de lo que le voy a decir. Y cuando uno estudia en el instituto, se nos enseñan de que hay mensajes a los cuales se le llaman mensajes ocasionales. ¿Cuál es un mensaje ocasional? Es un mensaje que se adapta a la ocasión. Es decir, que si es un velorio, pues hablemos de la muerte. Que si es, por ejemplo, un casamiento, pues hablemos de un casamiento. Que si es una acción de gracia, pues prediquemos del Salmo 101 en adelante, de entrar por sus puertas con acción de gracias, y hasta ahí, excelente. ¿Cuál es el problema? Que no me gusta adaptarme a la ocasión, ni me gusta adaptarme a lo que la gente dice, sino me gusta adaptarme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos dentro de la casa de Dios. Y una cosa yo he aprendido de Jesús, que Jesucristo primeramente, hermanos, le daba de comer a todas las personas, y después que Jesús les daba de comer, aprovechaba para predicarles el mensaje. Tanto así que había mucha gente que iba detrás de Jesucristo, pero ya no lo estaban siguiendo porque lo amaban, ni por las señales, sino porque Jesús les daba de comer. Y no podemos descartar que dentro de la vida cotidiana en la cual vivimos hay gente sinvergüenza que no se congrega, que solo se aparece cuando sabe que van a dar de comer en las congregaciones. No sé si así será, siervo, pero allá por donde yo vivo así es. Aquí no. Bueno, aquí no, entonces solo por allá donde yo vivo, esta gente sinvergüenza no se congrega. Pero qué casualidad que cuando van a dar de comer, hasta la viejita que no puede caminar, ahí la vienen jalando con tal de que se coma un plato de comida. Entonces, y en el capítulo 6, versículo 25 del Evangelio de Juan, esta gente hipócrita se le amontonó a Jesús y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí, Rabí? Ya Jesús ya estaba molesto, hermanos, de tanta hipocresía. Y Jesús se les queda viendo y le dijo: ustedes no me están siguiendo porque me aman, ni tampoco me siguen por las señales que me han visto. Ustedes me están siguiendo porque les doy de comer. Entonces, en los cultos de acción de gracias es donde a mí me gusta aprovechar para predicar temas como estos. ¿Por qué? Porque si la gente está acostumbrada a venir solo por un plato de comida, pues que se vaya lleno para su casa, no solamente con un plato de comida, sino con la palabra espiritual, que es la que nos nutre, nos limpia, nos fortalece, y es la palabra que un día nos llevará al reino de los cielos. Y es por supuesto que si en medio nuestro tenemos personas que están acostumbradas a venir solamente a las acciones de gracia, posiblemente se vaya un poquito molesto, porque la verdad siempre va a ofender al que está en la mentira. Nunca la verdad va a ofender a aquel que está en la verdad, sino la verdad ofende al que está en la mentira. Iglesia amada, aquí vemos una historia donde, si la vemos de manera literal, o sea, si la vemos de manera literal, cualquiera puede pensar, o cualquiera pudo haber pensado, que a Cristo se le zafaron los tornillos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra al templo, hermanos, y ve toda esa corrompedera en el templo, ojo con esto, muchas veces nos han llamado extremistas, nos han llamado legalistas, nos han llamado religiosos, y hasta nos han dicho que estamos endemoniados por la forma como reprendemos el pecado. Pero eso me tiene sin cuidado, porque si a Cristo también le dijeron que estaba endemoniado, ¿qué no pueden pensar de nosotros? Pero una cosa hemos aprendido, amado hermano, que lo que es blanco es blanco y lo que es negro, lo que es pecado es pecado. Y si hay cosas que Dios las prohíbe, aunque el pastor, aunque Carlos Rivas te diga hazlo, pero si Dios dice no, lo siento mucho, he aprendido algo, que donde manda capitán no manda marinero. Y si Dios dice no se haga, no se haga. Y si Dios dice hágase, pues ¿quién se puede oponer a la voluntad de Dios? Y Jesucristo, cuando entra al templo, hermanos, si se queda viendo toda esa corrompedera, ese negocio, esa terrible corrompedera que había dentro del templo, ojo con esto. Muchos dicen, es que Dios es amor, es que Dios, sí, tú has entendido parte de la Biblia, pero se te ha olvidado que el mismo Dios de amor que formó a Adán y a Eva a semejanza y a imagen de él, ese mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra porque se habían corrompido delante de Dios. ¿Cierto o no cierto, iglesia? Ese mismo Dios de amor, hermanos, también, hermanos, ha hecho
tantas cosas en la tierra de acuerdo al pecado y a la conducta que la gente muestra. Y cuando Jesús entra al templo y mira todas esas ventas, mira todo ese negocio, Jesucristo no entró a felicitarlo. Oh, qué bonita venta tiene, hermano pastor. Oh, qué bonito negocio tiene, hermano pastor. Hermano, ¿cómo va con las ventas? ¿Cómo va con los negocios? Jesucristo no entró a eso. Cuando Jesucristo entra y mira todas esas corrompederas, empieza a voltear mesa. ¿Qué pasaría si usted ve que yo entro y le doy vuelta a toda esa silla? ¿Acaso no pensaría que estoy loco? Alguien pudo haber pensado que Jesucristo estaba loco porque empezó a voltear todas esas mesas y a sacarlos de azote. Porque si usted lee en el Evangelio de Juan, lo dice más fuerte. Y en el Evangelio de Juan dice que Cristo hizo un azote y empezó a darle de azote a la gente que estaba haciendo esa corrompedera. Porque lo que no dijo Mateo lo terminó de decir Juan en la carta de Juan. Entonces dice que hace un azote y los empieza a azotar y les dice, oiga con esto, hermano, es que no es que Jesús estaba loco, sino que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y en el Evangelio de Juan dice Jesucristo, porque el celo de tu casa me consume. Eso significa que cuando un hombre, una mujer está lleno del poder y del Espíritu Santo y mira toda esa corrompedera, no le aplaude al pecado, sino se molesta con el pecado, habla del pecado y reprende el pecado. Pero ¿qué estamos viviendo en estos tiempos presentes, hermano? Lo mismo que se estaba viviendo en los tiempos de Cristo, que han hecho una corrompedera, que han hecho un negocio en la casa de Dios. Dios bendiga a los pastores que están presentes. Y no se preocupe que también soy pastor. Y sé lo que se siente es estar en los zapatos de un pastor. Sé lo que se siente, hermanos, estar en los zapatos de un pastor. A pesar de esto, por eso me atrevo a hablar ciertos temas. ¿Por qué? Porque estoy en el papel de un pastor y sé lo que se siente. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día, mis hermanos? Lo mismo que Cristo reprendió es lo mismo que se está viviendo. Y si hoy se levanta un pastor, si hoy se levanta un evangelista a predicar estos temas, la gente lo tiene como loco, lo tienen como extremista. ¿Y sabe qué dice la gente? Este no sirve para predicar. Como critica, como juzga, como habla mal. En cambio aquel profeta, el que sopla a la gente, aquel que dice ribicanda, ribisaya, a ese sí hay que traerlo, porque ese sí predica. Ese sí, no es que predique el hombre. Lo que pasa es que este sinvergüenza solo viene profetizando bendición y prosperidad, viene hablando de dinero, viene hablando de grandeza. Pero cuando se levanta un hombre a reprender todos estos cochinos adúlteros que están arriba de los altares, pero cuando se levanta un hombre de Dios a reprender estos narcotraficantes sinvergüenzas que se han metido en las iglesias, pero cuando se levanta un hombre de Dios a reprender esas brujas que están metidas en las iglesias, ahí a la gente no le gusta. Ahí le llaman loco, le llaman extremista, le llaman religioso. Pero esto no es locura, iglesia, esto es poder de Dios. Y el evangelio no es para gente normal, es para gente que ya nació de nuevo. Bendito sea Dios. No se preocupe, con una o dos bocinas predicamos. Pero ¿sí se escucha hasta allá atrás? Ok, sí se escucha. ¿Cuál es el problema, iglesia amada? Se está viviendo los mismos tiempos. Pastores, entendamos una cosa. Usted en su casa puede hacer lo que usted quiera. En un salón de multiuso puede hacer lo que usted quiera. En el parque usted puede hacer lo que usted quiera. Pero entienda que la casa de Dios se respeta. La casa de Dios es casa de Dios. Y no importa si es de arena, no importa si es de lámina, no importa si es de cartón, pero la casa de Dios es casa de Dios y se respeta. Hay gente que dice, hermano, bienvenido a la casa de Dios, siéntese como en su casa. ¿Cómo se va a sentar como en su casa? Usted en su casa se sienta patas arriba y se sienta como quiera, pero en la casa de Dios no se siente como quiera. En la casa de Dios, incluso hasta para sentarnos, hay que sentarnos con respeto. Mujeres cochinas que se sientan con las patotas abiertas enseñando sus vergüenzas. Hombres que se sientan como quiera. Hermano, la casa de Dios se respeta.
Pero ¿qué está pasando hoy en día? El tema que les quiero compartir es que Dios tiene una queja en contra de los pastores. Es el tema que hoy les quiero compartir. Dios tiene una queja en contra de los pastores. ¿Y cuál es la queja que Dios tiene? Es que su casa no solamente la han convertido en cueva de ladrones, sino que su casa la están convirtiendo hasta en circo. La casa de Dios la están convirtiendo en circo. Mire, si la que está a su lado no está pintada, mírela. Y si está pintada, diga: payasa, te equivocaste. Esto no es circo, esto es casa de Dios. Dígale. Si conoce una mujer que se pinta la cara, dígale: payasa, te equivocaste. Esto no es circo, esto es casa de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? Que la casa de Dios la están convirtiendo en circo. Mire cómo andan muchas diaconisas hoy en día, hermanos, terriblemente. ¿Por qué? Porque se ha perdido el respeto a Dios y se ha perdido la reverencia a la casa de Dios. Hoy suben las mujeres como cualquier cosa. Hoy suben mujeres al altar con minifalda, con el pelo rojo, el pelo amarillo, pelonas y como sea, con unos grandes taconotes terribles. Han profanado la casa de Dios, han corrompido los altares. Pero ¿quién tiene la culpa? Los pastores. Porque en el capítulo 44, versículo 23 del profeta Ezequiel, Dios le dice a los pastores y le dice: sacerdotes, ustedes son los responsables de enseñarle a mi pueblo a que hagan diferencia entre lo bueno y lo malo. Ustedes son los responsables, sacerdotes, de enseñarle a mi pueblo que hagan diferencia entre lo limpio y lo sucio. Pero ¿cómo el pastor va a corregir si la primera cochina es su esposa? Que anda con un pedacito de falda enseñando piernas, camote y hasta lo que no tienen que enseñar. ¿Cómo entonces el hombre de Dios va a corregir si sus hijas ya se corrompieron? ¿Cómo el evangelista va a corromper si, hermano, va a predicar este pecado si ya su casa se corrompió, ya su casa se ensució? Y razón tuvo el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, donde Pablo le dijo a Timoteo que el pastor tiene que gobernar primero su casa, porque si no puede gobernar la casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Ahí está el problema, que si el pastor no puede ni con su hijo ni con su hija, ¿cómo quiere entonces cuidar a 50, 60 o a 100 que tiene bajo su cargo? Y mejor si no dice amén. Mejor si se queda callado y pare las orejas, así como cuando hay un chisme. Porque yo he aprendido que la gente cuando está comiendo no puede hablar. Yo sé que usted ahorita está comiendo, está mascando y está atento a lo que yo estoy diciendo. Ahora, si está callado porque ya se le metió el diablo, problema suyo. Mi casa, dijo Dios, será llamada. Pero alguien podrá decir: hermano, pero eso fue en el tiempo de la ley. Sí, pero la misma palabra me enseña que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios de los cuales predicaron los profetas es el mismo Dios que hablaron los apóstoles. Ese es el mismo Dios que seguimos predicando nosotros. ¿Cuál es el problema? Que mucho pastor ha caído en el conformismo y en decir: hermano, pero es que estamos en el siglo XXI. Tanto así que en la casa de Dios hasta payasos han metido para entretener a los jóvenes. Tanto así que en la casa de Dios ya tienen hasta equipo de fútbol para entretener a ese montón de cabros en la iglesia. Tanto así que en la casa de Dios hasta equipo de básquetbol para entretener a ese montón de cabras en la iglesia. Tanto así que hasta el patrón ya lo metieron a la iglesia. ¿Y quién va a reprender esto? Si al diácono cuando cumple años a las 5 de la mañana ahí están los mariachis, va de cantarle y a las 5 de la mañana truenan los cohetes. ¿Dónde? En la casa del diácono. ¿Están oyendo, hijos del diablo? Ahora sí se lo digo en cara, hijos del diablo, porque hijos de Dios no pueden ser. Juan 8:44, todo el que practique el pecado es hijo del diablo. Primera carta de Juan 3:8, el que no deja el pecado es hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10, el que se opone a la palabra también es hijo del diablo.
casa de Dios la han corrompido, hermanos. Hermanas, tanto así que cuando hay cumpleaños en la casa de Dios y está lloviendo, ahí están somatando piñata. ¿Por qué no cuelgan al pastor y lo agarran a ratazo, hermano? Sino que en la iglesia están somatando piñata. Mire, hermano, que hacen pasteles y hasta le entierran la nariz al pastor. Mire, hermano, qué desgracia. Es que ¿por qué se hace todo esto? Porque han dejado sacar o han sacado al Espíritu Santo y han metido al diablo adentro. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice Dios: he aquí yo estoy a la puerta, porque mucho pastor no tiene a Cristo dentro de la iglesia, si no lo tienen en la puerta. Fíjese, estaba viendo algo, cómo es el diablo de astuto, hermano. Cuando empezó ese atarantado del patrón, llevaba un ramo de flores, que como la gente dice, ni que muerto fuera yo, si ya usted no le lleva flores, un tremendo rollo de billete, hermanos, y hasta se le chispan los ojos a la vieja sinvergüenza. Aquel viejo codicioso, hasta se le chispan los ojos cuando mira el tremendo rollo de billete. Y allá va el patrón: señorito pastor, señorito pastor. Oh, mire que hijos del diablo, hermanos. Y ya está viejo y le dicen señorito. Eso me lo pasó el pastor. Porque han corrompido la casa de Dios, hermano. Te doy un consejo, siervo amado: si tú tienes un pastor donde te vive reprendiendo, te vive corrigiendo, no te vayas de ese lugar. Ama a ese hombre de Dios, porque son pocos aquellos pastores que se interesan en tu salvación. Son pocos aquellos hombres que se interesan en que tú seas salvo, en que mañana entremos al reino de los cielos. Hermanita linda, aunque te digan vieja loca, vieja falduda, aunque te digan vieja gabanuda, tú no te estás vistiendo para agradar a ningún caballo en esta tierra. Tú te estás vistiendo para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Así que vístete para Dios y compórtate como hija de Dios. Pero eso sí, sé cristiana en la iglesia y sé cristiana en la calle. Sé cristiana en la casa de Dios y compórtate como cristiana en la calle. Porque ¿de qué sirve que al templo vengas barriendo la calle y arrastrando tu falda, si en tu casa, en la calle, estás enchorada con licra, empantalonada o hasta con tu pescador? Porque te pescó el diablo, vieja mañosa. ¿De qué sirve que a la iglesia venga el hermanito con su camisa, bien vestido, empantalonado, hasta con corbata, si en la casa, en la calle, enchorado el viejo cochino y todavía sin camisa el viejo panzón, enseñando la panzota peluda y pelada? Depravado, cochino. 3:20 de Apocalipsis dice, 3:18 de Apocalipsis dice: no permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron. Hoy estos sinvergüenzas, ¿usted cree que se esconden? Más enseñan los infelices. ¿O no se escondió Adán y Eva, hermano, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Para qué se escondieron? ¿Para qué se escondieron? ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza. ¿Usted cree que la gente siente vergüenza, hermano? Es que mucho calor, hermano. Como estamos cerca de la playa, mucho. En el infierno hay más calor sin vergüenza. Ay, no, hermano, pero ¿qué tiene que ver la ropa? Ahí te va. Cuando Adán y Eva sintieron vergüenza, se escondieron, ¿cierto o no cierto? Si a Dios no le importara la ropa, ¿por qué no los dejó desnudos? ¿Por qué no los dejó con el delantal, que solamente se estaban cubriendo por delante? ¿Qué les hizo Cristo? Unas túnicas. Y no les hizo túnica que se les traspasaba revés y derecho, como hay un montón de cuchinas que se ponen una gran falda, pero hasta se les marca el color de la ropa interior. Cristo no les hizo ropa que se les traspasaba el color, les hizo túnica de piel, o sea, la ropa más gruesa, y lo vistió con túnica. No le hizo a Eva una minifalda ni chiquifalda. Se están yendo los aménes, hermano. Y algunos pros se fueron a meter hasta lo oscuro para que no les miren que le está creciendo la trompita. Mi casa será llamada casa de oración. Qué terrible, hermano, la corrompedera que se vive en las iglesias. Toda esta semana lo he estado enseñando. Tal vez algunos ya los tengo aburridos, pero seguiré enseñando hasta que la muerte venga o hasta que Cristo venga por su pueblo. Y no me cansaré de enseñar. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, en la casa de Dios todo es negocio. ¿Qué dijo Cristo? Mi casa será llamada
casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero lo que me interesa es que cuando Cristo entra, dice que había gente que vendía y gente que compraba. Lo dije esta semana, se lo voy a decir a usted también. ¿Sabe cuál ha sido el problema, hermano, dentro de las iglesias? Que el evangelio lo están agarrando como fuente de ganancia. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que gente de nombre, pastores, maestros y evangelistas, están agarrando el evangelio como fuente de ganancia. Esta semana lo estuve reprendiendo fuertemente. Mire, hermano, yo no sé si aquí hay alguno, y si hay alguno, ojalá y se arrepienta. Pero incluso tenemos cantantes, tenemos pastores, tenemos evangelistas que solamente tienen el nombre de cristiano, pero están agarrando el evangelio como fuente de ganancia. Y si no, para muestra de un botón, entre usted a esa cosa de TikTok. No porque yo me meta a TikTok, hermano, porque no tengo TikTok, se lo aclaro. No tengo TikTok, no tengo YouTube, no tengo nada de eso. Esas cuentas que están en TikTok y en YouTube, no tengo nada que ver en esa cosa. Ahí están metidos, pero yo no tengo nada que ver. Y no me diga usted, ¿y usted por qué sabe de TikTok? Hermano, yo no necesito saber que el baño apesta, ir a meter mi nariz para saber que eso apesta. Con que sé que eso es un baño, yo sé que eso apesta. Yo no necesito entrar a TikTok para saber que ahí solamente se están haciendo puras payasadas. No le estoy diciendo que la mayoría, pero sí la mayor parte de gente en TikTok, puras payasadas. Tanto así que hoy pastores evangelistas jugando a las batallas, y cuánto ministro, hermano de nombre cristiano, participando de esas locuras en TikTok, haciendo batallas. Algunos se echan hasta harina en la cara, se pelonean, hasta bailan frente a un teléfono con tal de que le manden un par de centavitos, con tal de ganar un poquito de dinero. Porque todo lo que se está haciendo hoy en día, la mayor parte de gente que está en el evangelio, la mayoría están por dinero, mis hermanos. Y es una corrompedera terrible, hermanos. Porque el evangelio lo han agarrado como fuente de negocio. Hoy todo es un negocio. Pregúntale a la señora que ora por los enfermos cuánto cobra. Hermanas que solo por hacer una oración y hablar un su par de lenguas aprendidas, 500, 1000 quetzales, 1500. Y si son más payasas, le dicen a la hermana: fíjese, hermana, que el Señor me muestra que a usted su vecino le está haciendo brujería, pero dice el Señor que me tiene que dar tanto y yo le voy a sacar esa brujería. Y se va la vieja bruja y empieza a escarbar, mire usted, y allá escarbando saca un muñeco lleno de alfiler. Y la señora dice: ay, Padre bendito, me estaban haciendo brujería. Pero lo que no se ha dado cuenta, que la que está en su casa es la primera bruja. Porque todo aquel que anda profetizando brujería tiene el espíritu de Balaán. La Biblia dice, hermanos, que Balaán en el día era un profeta de Dios y en la noche se disfrazaba como profeta del diablo, o bien sea como adivino. Y así tenemos gente con el nombre de cristiano, pero no son cristianos, sino son brujos metidos en las iglesias. Y todo aquel que anda profetizando brujería, él es el primer brujo. Y el profeta Isaías le llama hijo de hechicera. ¿Por qué? Porque solamente viven hablando brujería. Y yo le traigo una noticia a usted, hermano, porque tristeza, hermanos, que dentro de la iglesia hay gente que le cree más a los payasos que andan profetizando brujería que no a la palabra de Dios. Hay gente que le cree más a estos brujos, hijos del diablo, que no al príncipe de los pastores. Y si un payaso de esto viene y le profetiza brujería, la gente se asusta, la gente brinca, la gente se preocupa. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, hermanos? Número 23 dice que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Existe la brujería, pero no para la iglesia. Existe la brujería, pero no para el pueblo de Dios. Pero como todo esto funciona por negocio, lo que estos sinvergüenzas buscan es plata, dinero. Y qué bueno, hermanos, que aquí no hay nada de eso. Y qué bueno por eso. Pero la mayor de campañas hoy en día las hacen para ver cuánto queda de ganancia. Hoy están haciendo campañas los pastores, no para que la palabra se predique, no para ganar almas. Están haciendo campañas para ver cuánto queda de ganancia. Y por eso es que en el altar lo llenan de rifas, cartones de huevo, jumbos de Coca-Cola, pollos, gallinas. Hasta por poco sientan a la pastora para rifarla también allá dentro de esa congregación. Y una corrompedera terrible. Y la gente ya no va a las iglesias tanto por escuchar palabra, sino porque escuchó que van a rifar una moto, que van a rifar una cama, que van a rifar una vaca. Todo es avaricia, todo es codicia, y es una corrompedera terrible dentro de las iglesias.
ya no se quiere congregar porque saben que con el pastor Plutarco, la que no vende tamales no es cristiana. Con el pastor Petronilo, el que no vende rifas, tampoco es hijo de Dios. Entonces la gente ya no quiere congregarse porque dice: ¿para qué voy a esa iglesia? ¿Para que me manden a vender tamales? No, si ni en la casa vendo, le voy a ir a vender tamales al pastor. Es que los pastores tienen la culpa, hermanos pastores. Dios no nos mandó a negociar con la iglesia. Tengamos cuidado, pastores, porque en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia que muchos pastores están pastoreando por avaricia, y por avaricia están haciendo mercadería con el pueblo de Dios. Eso significa que mucho pastor se está enfocando más en las ventas, en los negocios, en no en predicar la palabra y en tener un pueblo sano delante de Dios. Viejitos que apenas si caminan, hermano, ahí van: colabore para la obra, hermano, colabore para la obra. Estos pastores van a tronar como cote en el infierno, hermano. Exactamente, hoy me preguntaban, no se preocupe, con esto voy a terminar. Y como no me dijeron cuánto tiempo, porque cuando me dijeron 20 minutos yo respeto, pero ahora no me dijeron, hermano. Pero ya voy a terminar con esto. Hace un rato estaba sentado y alguien me hizo la pregunta: pastor, pero ¿por qué es pecado hacer rifas? ¿Qué de malo tiene si a veces lo que hacemos es adquirir ganancias para construir un templo? Pero ¿por qué puede ser pecado? Está fácil, hermano, lo he estado enseñando y se lo voy a volver a enseñar. ¿Por qué Dios prohíbe las rifas? Ahorita le doy la cita bíblica. Bueno, de una vez, Deuteronomio 18, 9, 10 y 11. Después usted lee Isaías 65, 11. Después también lee, por favor, Apocalipsis 21, 27. Son 3 citas que le acabo de dar. Cualquier duda que usted tenga, después del mensaje platicamos. ¿Qué le parece? No me voy a ir, ahí voy a estar sentado, y cualquier duda pues platicamos con la Biblia. Si quiere pelear, pelee usted solo. Ahora si quiere aprender, pues aprendemos de la Biblia. ¿Por qué Dios prohíbe las rifas? Sencillamente porque las rifas es una parte de la brujería o de la hechicería que se ha metido dentro de las iglesias, y sin querer queriendo muchos pastores han caído en la brujería, han caído en la hechicería sin saber por qué están practicando brujería. Pero se lo voy a explicar. ¿Por qué es pecado la rifa? Ojo con esto. Si usted bien inteligente, llegando a su casa, no va a creer a lo que le diga, sino que llegando a su casa usted mismo lo va a investigar por su propia cuenta. Dentro del mundo en el cual vivimos hay una palabra que se llama mancia. ¿Cómo le dije? Mancia. Esa palabra mancia es una palabra hebrea, que cuando la traducimos al español, la palabra mancia significa adivinación. ¿Cómo significa la palabra mancia? Adivinación. Por eso dentro del mundo existen algunos que estudian la cartomancia. No sé si ha escuchado usted la cartomancia. ¿Cuál es la cartomancia? Cuando un brujo te adivina a través de una carta. Por eso se llama cartomancia. Y hay tantas como la onomancia, la odomancia, como por ejemplo la epimancia, por ejemplo, que es aquella gente que cura de ojo y le pasa un huevo al niño. Eso es brujería también. Y hay un montón de brujas dentro de la iglesia que curan de ojo, curan de pujo, y el pujo le va a sacar el diablo en el infierno si no se arrepienten. Y así tenemos un montón de brujas en las iglesias. Ay, hermano, dice: yo tengo un ministerio. ¿Y qué ministerio tiene usted? De curar de ojos. Vieja bruja, arrepiéntase, porque así como truena la pimienta en el fuego, así va a tronar usted en el infierno si no se arrepiente. Ok, entonces, pero entre toda la mancia está lo que se llama aritmancia. La palabra aritmancia, o sea, la palabra arit, se deriva de la palabra aritmética. ¿Qué es aritmética? Es la ciencia que estudia los números o las matemáticas. Creo que alguien que estudió secundaria está entendiendo lo que le estoy diciendo. Eso es la aritmética, la ciencia que estudia los números. Pero como aritmancia, entonces aritmancia, o sea, es adivinación a través de números. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces en la iglesia cuando hacemos rifas? Estamos adivinando a través de los números. Por eso se llama aritmancia. Por eso es que usted y yo no podemos practicar adivinación. Y cuando se hace la rifa, la gente empiezan a sacar el 1, y la gente dice: ojalá cargue el 5, porque el 5 yo lo tengo en la mano. Y empiezan a cruzar los dedos, unos cruzan hasta las patas, y empiezan a decir y a pensar, y ahí empiezan a darle vuelta a la tómbola. Eso es lo que dice Isaías 65, 11, que ponen mesa para la fortuna y están practicando adivinación porque han dejado de creer en el verdadero
verdadero Dios, que es el dueño del oro y de la plata. Y 21:27 de Apocalipsis: ninguno que practique abominación. Y en el capítulo 18, versículo 9 de Deuteronomio, dice que el sortílego es abominación ante los ojos de Dios. Y 21:27 de Apocalipsis: ninguno que lo practique entra al reino de los cielos. Qué tremendo con esto, hermano. Pero se levantan pastores y dicen: hermano, pero ¿por qué en el Nuevo Testamento echaron suerte y la suerte cayó sobre? Y ahí agarran los pastores: ya vi, hermano, si los discípulos echaron suerte, ¿por qué nosotros no echar suerte? Vamos a echar suerte, hermanos. Pero ¿por qué los discípulos echaron suerte? Y la suerte dice que cayó sobre Matías, o sea, el sucesor de Judas, cuando Judas se ahorcó. Pero no Judas el que está a su lado, es el otro Judas de la Biblia. Cuando Judas se ahorca, entonces necesitaban un sucesor para Judas y echan suerte, y la suerte cae sobre Matías. Pero ¿por qué echaron suerte? Porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, no tenían quien los guiara a toda verdad y a toda justicia. Eso fue en el capítulo 1, versículo 26. De hecho, cuando vino el Espíritu Santo, en el capítulo 2, versículo 1. Entonces, cuando ellos echan suerte, el Espíritu Santo no había venido, y Jesús les había dicho: cuando venga el Consolador, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando viene el Espíritu Santo, en el capítulo 2, ellos ya habían echado suerte. Ahora en el capítulo 6 del libro de los Hechos, necesitan 7 diáconos. Ya no necesitan uno, ahora necesitan 7 diáconos. Pero ya no hubo necesidad de echar suerte, porque ahora ya tenían el poder del Espíritu Santo, el que los iba a guiar a toda verdad. Y el Espíritu les empezó a decir: este es uno, este es otro, este es otro y este es otro. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos al Consolador, ahora ya tenemos quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Hermano, si los testigos del diablo que van de casa en casa, porque no son testigos de Jehová, estos endemoniados atarantados, a pesar que están endemoniados, no participan de las rifas, porque el cristiano que se supone que tiene el Espíritu Santo, a ver, ¿dónde están las profetas? ¿Dónde está el que profetiza? Si tan profeta eres, ¿por qué el Señor no te ha revelado estas sinvergüenzadas en las iglesias? Porque muchos de nosotros los pastores nos hemos enfocado en quién tiene el mejor templo. Que si aquel le pone cerámico, yo le pongo del mejor. Y Cristo nunca nos mandó a construir templos elegantes. Él nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. El templo, no importa, hermanos, puede ser de tierra, de cartón, de lámina. ¿De qué sirve tener un templo cuando está en los mejores pisos y la presencia del santo no está en ese lugar? Es mejor estar reunidos en un lugar de tierra, de nylon, de cartón, pero que esté lo más importante, que es la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesucristo venga, no va a venir a recompensar a los pastores porque hicieron el megatemplo de 2, de 3, 4, 5 niveles. No, Jesucristo cuando venga dirá: porque me diste sediento, me viste de beber, me viste en la cárcel, me visitaste en el hospital, viniste a verme con hambre, me diste de comer. La gente dirá: Señor, ¿y cuándo lo hicimos? Jesucristo dirá: por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. La recompensa más grande que vamos a tener no es porque fabricamos templos, sino porque supimos cuidar la iglesia, la novia, la esposa, que es usted y soy yo, amada congregación. Póngase de pies, por favor. Y aprenda a respetar la casa de Dios. Respetemos la casa de Dios, hermano. Tanto así que hoy en los altares tenemos hasta mariachis, hermanos. Hoy en los altares tenemos brujas. Hoy el que tienen como diácono arriba del altar, la esposa que tiene no es su esposa, es la segunda, es la tercera, o si fuese posible es la cuarta que tiene, y lo tienen como cochino arriba del altar. A veces el que tienen como diácono en la iglesia es un narcotraficante, es coyote, es el que está patrocinando todo el dinero, y ahí lo tienen parado en el altar. Y no lo tienen como diácono, o no lo ponen porque cumpla las características de un diácono, sino porque es el que aporta buenas cantidades para la iglesia, es el que tiene buenas ganancias en la iglesia, pero de diácono no le llega ni a los tacones. Porque la Biblia dice en la 1 Timoteo capítulo 3 que un diácono
no tiene que caer en ganancias deshonestas. Y hoy lastimosamente hay diáconos que son diáconos y son prestamistas en la iglesia. Aquella pobre viejita que no pudo pagar el interés, le quitaron la casa, le quitaron el terreno. ¿Y quién es? El sinvergüenza que se llama diácono de esa congregación. Diáconos en la iglesia que son narcotraficantes, son coyotes, son políticos. Y ahí los tienen estos sinvergüenza sin que nadie les diga nada. Pero tú ya escuchaste palabra. Ignorante tú no eres. Y después de este mensaje tendrás quien te juzgue. La palabra que se te ha hablado, esa te juzgará. Y si te opones, oponte. Y si la desechas, deséchalo. Primera carta a Tesalonicenses 4:8 dice la Biblia que el que desecha la palabra no desecha al predicador, sino que desecha a Dios, quien nos ha dado de su Santo Espíritu. Así que si desechas esta palabra, conmigo no es el problema. El problema te lo vas a buscar con Dios. Cierra tus ojos y dale gracias. Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo sé que para muchos puede ser fuerte este mensaje, puede ser fuerte esta palabra, pero tu palabra es palabra, Dios mío, y no podemos callar las verdades de tu palabra. Tú le dijiste a Ezequiel, tú predícale si te escuchan o no te escuchan, porque son casa rebelde, pero un día conocerán qué profeta hubo en medio de ellos. Padre bendito, el apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad anunciar tu palabra, y ay de mí si no anuncio esta palabra, Dios mío. Ahora entiendo la responsabilidad. También dice tu palabra en Gálatas 1:10, busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Pero yo, dijo tu siervo Pablo, si agrado a los hombres, no sería siervo tuyo. Creo que todo predicador no busca aprobación humana, sino busca la aprobación tuya. Y yo creo que los hombres y mujeres que han nacido de nuevo se irán felices y satisfechos para su casa con esta palabra. Pero la gente carnal se irá, Padre bendito, molesta y endemoniada con esta palabra. Pero ojalá y tu amor y tu misericordia los haga entender que dura es tu palabra como martillo, como fuego, pero al final viene a ser refrigerio para nuestros huesos y medicina para nuestro mismo cuerpo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.